Espero que no seas una de esas pobres, infelices personas que se piensan que la Fórmula 1 simplemente son cochecitos dando vueltas durante 2 horas a un circuito y que es algo aburrido y carente de emoción, como si fuese algo soporífero. En este vídeo te voy a explicar todas las cosas que hay detrás de la Fórmula 1 que quizás no estás teniendo en cuenta y vas a entender perfectamente el motivo por el que me gusta tanto la Fórmula 1. Muy buenas a todos, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América. Mi nombre es Álvaro845 y esto es Desayuno Royal, mi morning show, donde tratamos temas variados y hoy toca hablar de, digamos, de mi libro. No de mi libro, no he escrito ningún libro, pero toca hablar de una de mis aficiones o de mis pasiones, que es la Fórmula 1. De hecho, este polo que me he puesto para la ocasión, pues evidentemente lo compré en Montmeló, cuando fui a ver pues en la última carrera a la que fui. El año pasado no, porque nació mi hija, pero el anterior pues sí que fuimos a Montmeló y bueno, pues fue una pasada y aproveché ahí para comprarme. Creo que me llevé no sé cuántos quedaban muy poquitos ya, o sea, era una cosa enfermiza. La verdad es que no le vino bien a mi cuenta corriente, o sea, fue como aquellos que me sigáis de mi época de Clash Royale o de Brawl Stars, pues como 5 gemeadas de tochas, pero concentradas en una tienda para comprarte al final muy pocas cosas, porque el merch de Fórmula 1 es súper caro. Pero bueno, en cualquier caso, me gustan mucho las carreras, llevo viendo Fórmula 1, coincidió con Fernando Alonso cuando empezó a competir y desde que estaba en Minardi, ya había visto alguna carrera suya y sobre todo empecé a seguirlo sin perderme carreras cuando Alonso dio el salto a Renault, ¿vale? Y de ahí pasarían todavía unos años hasta que fuera campeón del mundo. Y bueno, pues todo eso lo he vivido. Sí que perdí un poquito de fuelle y me iba saltando algunas carreras cuando llegamos, sobre todo la época que yo estaba grindeando en YouTube y Team Queso y también final de la universidad, que ahí ya había algunas carreras que ya sí que no veía, pero ahora he vuelto otra vez pues a recuperar ciertas pasiones o ciertas aficiones que tenía antes y ya os digo que Fórmula 1 es un deporte muy sorprendente. O sea, a mí me gusta mucho porque no deja de tener el componente de adrenalina, de tener que tomar decisiones rápidos a más de 300 kilómetros por hora, que es a lo que alcanzan esos coches. Alcanzan más de 300 kilómetros por hora. Hay curvas rápidas que las pasan a más de 200 kilómetros por hora. Y claro, son decisiones que tienes que tomar que son muy estratégicas. O sea, como si estuvieses jugando una partida de ajedrez a esa velocidad, a centímetros, pasas de medidas de protección de otros coches. O sea, todo esto te lo tienes que imaginar y ayuda mucho el hecho de que lo veas y que lo vivas, porque en la tele como que no se tiene esa sensación de velocidad que verdaderamente sí que alcanzan estos coches. Pero Fórmula 1 es mucho más que todo eso, ¿vale? Porque eso, pues dices, bueno, te lo puedes llegar a imaginar exactamente igual que gente que se tira en paracaídas, etcétera, y no por eso es algo que sea entretenido de ver, ¿no? Más allá de ver un par de saltos si acaso. Y lo cierto es que me he parado a pensar qué es lo que a mí me gusta de la Fórmula 1 y he tratado de esquematizar todas las cosas que yo tengo en cuenta inconscientemente cuando veo una carrera para poder darlas aquí. Si hay alguien que sea aficionado a la Fórmula 1 y las comparte, pues estaré encantado de que debatamos en los comentarios y que me digas si me he dejado algo que tú consideres que sea importante, pero sobre todo es un desayuno royal que va muy enfocado a aquellos que no entendéis exactamente de dónde viene la pasión de la gente que sí que sigue la Fórmula 1, porque es algo que puedo llegar a comprender que no se entienda bien. Porque me ha pasado muchas veces, tío, son coches dando vueltas a un circuito, o sea, ¿por qué eso te interesa? Incluso amigos que se introducen a la Fórmula 1 y que, claro, no sabes por dónde empezar. O sea, sí, las reglas, pues vale, hay una salida, hay un determinado orden de salida y el que cruza antes la línea de meta después de X número de vueltas, pues es el que gana. Vale, bien, entendido, ¿no? Pero hay muchas más cosas que hay que tener en cuenta y puede llegar a ser un poco abrumador el hecho de tener que tenerlas todas en cuenta al mismo tiempo. Por eso, vamos a ver si con este vídeo soy capaz de explicar paso a paso todas las cosas que ocurren de verdad en cada carrera de Fórmula 1. Y vamos a empezar primero por lo que ocurre en los despachos, lo que ocurre antes de la propia carrera. Fórmula 1 es un deporte que es de equipo, ¿vale? Y suena raro porque dices, oye, pero si los coches son de uno, solo hay un piloto. Sí, solo hay un piloto, pero un equipo detrás de cientos de personas. Depende del equipo en concreto. Algunos equipos como Red Bull tienen a 1.500 personas trabajando en el diseño y el desarrollo de sus coches, y a lo mejor en Williams, que es otro equipo independiente, pues tienes 750 personas trabajando en el desarrollo de los coches. Y los dos tienen que dar con un vehículo que cumpla con la reglamentación que haya dada para ese año y tiene que poner en pista
pues a 2 pilotos y a 2 coches para intentar hacerlo lo mejor que puedan. Hay como un poco de asimetría entre unos equipos y otros en cuanto a que pues, los equipos tienen que competir también por contratar ingenieros, contratar técnicos, contratar comerciales para tener patrocinadores y que paguen toda la fiesta, contratar pilotos, contratar mecánicos. Todo eso compiten entre sí todos los equipos y ocurre fuera de las carreras. Y hay fichajes también, no solo de pilotos, sino de, oye, este ingeniero cambia de este equipo a este otro equipo, este experto en motores cambia de este equipo a este otro equipo, este experto en estrategia en pista cambia también de equipos. Y son como cambios de cromos, como los fichajes que pudiéramos ver en equipos de fútbol, pero no solo con los pilotos que están conduciendo efectivamente las carreras, sino en toda la amalgama del equipo. Y también ocurre con los mecánicos, aunque estos son nombres menos sonados. Pero ciertamente tiene mucha estrategia y mucho trabajo detrás. Entonces, los equipos son la piedra angular, al final acabaría diciendo, de toda la Fórmula 1, y son los que de alguna manera montan todo este circo. De hecho lo llaman el Gran Circo porque no deja de ser un producto de entretenimiento. Y Fórmula 1 es una marca que es propiedad ahora de Liberty Media. Antiguamente era Bernie Ecclestone el que era el propietario de la marca Fórmula 1 como tal, F1, y los equipos, digamos que se adhieren a esa competición. Se adhieren al reglamento que ponga la Fórmula 1 en colaboración con la Federación Internacional de Automovilismo, que son como los árbitros, ¿vale? de la carrera, como para tener una parte neutral. Históricamente hay mucho que contar, y en el que no me quiero entretener, sobre peleas que ha habido entre los equipos y la propia organización de la Fórmula 1. Porque al final, si los equipos, si Red Bull, si Ferrari, si Mercedes, si todos estos equipos dicen, oye, ya no quiero competir en tu competición, ellos pueden salirse y pueden organizar su propia competición. Y decir, oye, no la llamarás Fórmula 1, la llamarás como sea, pero ellos pueden poner su reglamento, pueden llamar también a la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA, para que sea el árbitro, pueden hablar con los circuitos, pueden reservarlos. Al final cada equipo tiene presupuestos de cientos de millones de euros cada año, con lo cual es una cosa que podrían hacer, ¿vale? Y ha habido momentos en los que había tensiones, porque la Fórmula 1 genera unos ingresos por los derechos televisivos y por los patrocinadores que tiene la propia carrera y la competición, tienen unos costes también, pero luego lo que sobra, pues hay que repartirlo entre los equipos. Y por cómo se hace ese reparto, pues ha habido muchas broncas, ¿vale? Y se ha llegado a un acuerdo que se conoce como el Pacto de la Concordia, donde todos los equipos se pusieron de acuerdo. Y hay equipos que han sido tratados mejor que otros, ¿vale? Por ejemplo, Ferrari es un equipo histórico que además negoció muy bien y según de aquella manera en ese famoso Pacto de la Concordia, por ejemplo, y tiene muchos más privilegios que otros equipos más pequeños. Pero, a cambio, sí que los equipos son conscientes de que pues, a veces tienen que tomar decisiones que no van en su beneficio directo, pero sí que en el largo plazo benefician a todo lo que es la estructura y la competición. Os pongo un ejemplo. Existe un límite presupuestario, ¿vale? Se fijó un límite presupuestario que está en torno a los 145 millones de dólares cada año. Esto cambia, tiene algunas reglas, es decir, creo que son los 3 salarios más altos, te los puedes quitar fuera y van fuera del límite salarial, por si quieres fichar a un piloto que sea una superestrella o a un ingeniero que sea una superestrella, no te contaría, pero digamos que tienes un límite presupuestario para que el grande no abuse del pequeño, porque pudiera darse el caso de que al final tengas un equipo que está gastándose muchísimo más dinero que otro equipo más pequeño y que por lo tanto va a desarrollar un coche más grande. Llegan a esta clase de acuerdos, también las horas que pueden utilizar el túnel de viento para diseñar mejor un coche aerodinámicamente depende de los puntos que tengas en el campeonato. Si tienes muchos puntos porque eres el campeón, te van a dar menos horas de uso de ordenador y de túnel de viento que si tienes menos puntos dentro de la competición, porque entienden que eres un equipo que eres menos puntero y que por lo tanto te tienes que poner a la par. Trabajan en hacer esto, pero lógicamente hay diferencias. Cada equipo se tiene que sentar cada año con el reglamento que haya, y los reglamentos van modificando un poquito cada año y cada un grupo de años viene una modificación tocha de reglamento. Ahora para el año 2026 viene una modificación grande de reglamento que vuelve a sentar un orden en los equipos. Pero cada año los ingenieros tienen que ponerse con, vale, estas son las reglas, el coche tiene que medir tanto de largo, tanto de ancho, tiene que tener estas condiciones de materiales, tienen que tener los alerones y con eso tienen que diseñar un vehículo que aerodinámicamente se pegue lo más que se pueda al suelo para ser lo más rápido posible. Y como digo, normalmente a comienzo de temporada no se sabe quién va a estar por delante. Se tiene una cierta intuición de quién va por delante en el desarrollo y demás, pero por ejemplo, de cara al año que viene, es el año 2026. Hay un cambio completo de reglamento, cambian hasta los motores, con lo cual, de algún modo, tendremos otro orden, otro statu quo, y vamos a ver quién es el equipo que va a ser el dominante cuando empiece, y si los otros equipos van mejorando y van desarrollando el coche para ser capaces de alcanzar al que vaya en número 1. La batalla que se vive en Fórmula 1 durante una temporada en los despachos de los ingenieros es brutal, porque claro, siempre cuando es la primera carrera hay un coche que es el líder.
que es el que está mejor diseñado, pero todos los demás equipos rápidamente lo fichan e intentan copiar y aplicar a su coche aquellas mejoras que hayan hecho en el coche que va líder. Y durante toda la temporada van desarrollando su propio coche para ver si son capaces de desarrollar más mejora que el que va primero. Entonces se van trayendo diferentes paquetes de cambios de piezas en los coches que en teoría los deberían hacer más rápidos. Este fin de semana es fin de semana de carreras y, por ejemplo, el equipo donde está Fernando Alonso, Aston Martin, pues introdujo ya en el último Gran Premio un paquete de mejoras que está todavía, bueno, sí parece que son que mejoran el rendimiento del coche, es que a veces haces mejoras y no las mejoras, son peoras, ¿no? Pero parece que mejoran el rendimiento del coche. Ahora este fin de semana es la carrera en Bélgica, en Spa, con lo cual vamos a comprobar si efectivamente todas estos cambios de piezas tienen un impacto en el rendimiento del coche y a ver si los otros equipos traen algo o no traen nada, porque tú no sabes lo que va a hacer la competencia. Pero bueno, al final lo que quiero deciros es que hay una carrera de innovación, de ingeniería, que es lo que a mí inicialmente más me atrajo en la Fórmula 1. Pensad que cuando yo empiezo a ver este deporte es cuando en los años previos a que yo vaya a la universidad, y aquellos que conozcáis mi historia, pues estudié Derecho y Administración de Empresas, pero me debatía entre hacer eso o hacer ingeniería, porque se me dan muy bien los números y la física, y todo lo que es ingeniería aeroespacial o aeronáutica, que es quizás lo que tenga más aplicación en Fórmula 1 o quizá en ingeniería industrial, pues claro, son cosas que me llamaban muchísimo. Y toda esta parte a mí me flipaba, ¿no? El hecho de los ingenieros, y también hay drama político y a veces hay como acusaciones de espionaje industrial, de tío, me has robado las fotocopias de los planos de este nuevo diseño que estaba intentando implementar, etcétera, etcétera, etcétera. Cada año o cada cierto número de temporadas solemos ver alguna innovación verdaderamente ingeniosa por parte de los ingenieros de algún equipo que han exprimido al máximo el reglamento y que les da una ventaja muy sustancial respecto al resto de equipos. Esto suele ocurrir casi siempre y mola ver quién es el que va a conseguir eso. Pero fijaos que todo esto ocurre antes ni tan siquiera de que estemos en una carrera o en un circuito. Y es que ya os digo que Fórmula 1 es el diseño del coche, pero luego es todo lo que acaba rodeando la carrera en sí. Pero vamos a centrarnos en la carrera, porque es un producto de entretenimiento, creo que lo tenemos todos claro, que es bastante caro, es decir, que han conseguido atraer celebrities y estrellas y muy glamurosos que están por la línea de salida antes de que empiece la carrera. Todo ese entorno de lujo lo ha vendido muy bien la Fórmula 1, tiene sus patrocinadores, atrae mucho interés. Hace relativamente poco Netflix empezó a hacer una serie sobre Fórmula 1 de todo lo que ocurre en el backstage, y esa serie le ha dado muchísimos más fans a la Fórmula 1. Viajan por todo el mundo porque van a circuitos que están en muchísimos países y ahora hay muchas más carreras que cuando empecé a ver la Fórmula 1, que a lo mejor en un año había 18 carreras tranquilamente y ahora estamos en 24 al año, con lo cual digamos que como que va aumentando. Pero vamos a centrarnos en lo que es la carrera. El debate más extendido dentro de Fórmula 1 es ¿qué importa más, el coche o el piloto? ¿Vale? Porque al final todo esto que os estoy contando del diseño de los coches está muy bien, pero claro, el piloto también tendrá que hacer algo. Es decir, si el coche es muy bueno pero el piloto es muy malo, ¿qué ocurre en ese caso? ¿Ese piloto igualmente, como el coche es muy bueno, gana? ¿O el piloto pesa más que el coche? Normalmente depende. Sí que os diría que en mi opinión personal es que el coche tiene un peso mucho más importante que el piloto, porque los pilotos todos tienen tienen mucha personalidad, porque están en el top 20 mejores pilotos que puede haber en el mundo. A ver, igual esto es discutible, pero vamos a decir en el top 40, ¿vale? Porque hay otras series, IndyCars, etcétera, que podemos sacar pilotos que también son muy buenos y que podrían perfectamente estar en Fórmula 1 si se alinean las circunstancias. Pero en cualquier caso, son de los mejores pilotos del mundo, ¿vale? Es decir, que todos están en un nivel altísimo. Pero ya aquí hay pequeños detalles que marcan la diferencia y que ya solo eres capaz de seguir y percibir cuando llevas muchos años viendo Fórmula 1 y has visto a muchos pilotos pasar por múltiples situaciones, desde enfrentarse a compañeros de equipo que los dos van con el mismo coche, más o menos, y ahí te das cuenta de que hay pilotos que pueden adaptar mejor su estilo de conducción a diferentes coches y hay otros que no, ¿vale? Hay coches que parece que son buenos pero que deben ser una auténtica castaña o nadie sabe conducirlos. El caso de, por ejemplo, de esta temporada con Red Bull, que Max Verstappen saca auténtico zumo, o sea, exprime al máximo el coche que tiene, y sin embargo los pilotos que ponen de compañeros de equipos parece que son malísimos todos, y no son malos, o sea, son buenos, pero y lo han demostrado en otros equipos, pero cuando les toca subirse al mismo coche que Max Verstappen, pues no, como que no pueden conducirlo, no saben muy bien cómo hacerlo y no pueden controlar bien el coche. En fin, hay muchísimas anécdotas de esto, pero simplemente todos los pilotos que hay en Fórmula 1 al final son bastante buenos. Y esto lo diría
muchas veces que digo, ojo, este piloto es malísimo. A ver, es malísimo dentro de que está en el top de los mejores pilotos. Hasta, pues qué sé yo, el compañero de Fernando Alonso, Lance Stroll, a mí no se me hace que sea un buen piloto, pero es que luego ves adelantamientos que hace y los adelantamientos que hace Lance Stroll son muy limpios y están muy bien hechos, ¿sabes? O sea, es como, tío, o sea, ¿por qué haces esto tan bien? ¿No? O sea, no es tan mal piloto, es a donde quiero llegar. Pero obviamos toda la parte de lo de los pilotos, la carrera en sí, ¿vale? ¿Por qué molan tanto las carreras? Primero, porque la carrera es el momento en el que ya se acaban las elucubraciones sobre quién ha desarrollado mejor el coche, quién tiene... No, en la carrera ya digamos que tienes que poner todas las cartas encima de la mesa, tienes que ver qué es lo que va a ocurrir. Entonces, cosas que tenéis que ocurren durante la carrera y que para alguien que no esté metido dentro de la Fórmula 1 como que pasan desapercibidas, como que, bueno, pues no son cosas en las que te fijas, porque tú vas con la mentalidad de, vale, pues hay una salida y a partir de ahí es dar vueltas al circuito. Encima me han dicho que es muy difícil adelantar, con lo cual, pues si sales el primero, pues sigues dando vueltas, vas el primero, nadie te va a adelantar y ya está, ya se ha acabado y se acabó la carrera. Y el que esté segundo, pues segundo. Y dices, bueno, pues esto parece como muy aburrido, como muy previsible todo. Hay muchas cosas que ocurren durante una carrera que son difíciles de explicar. Y te voy a sintetizar ahora para que la próxima vez que tengas la ocasión de o ver una carrera o escuchar a alguien que está hablando de una carrera, sepas todas las cosas que han ocurrido en el transcurso de esa carrera, que suele durar 1 hora y media, entre 1 hora y media y 2 horas. No puede durar más de 2 horas, ¿vale? Salvo que haya paradas y que haya banderas rojas, no puede durar más de 2 horas, y eso es por reglamento, ¿vale? Pero más allá de eso, la carrera empieza con la salida, ¿vale? La salida es un momento de tensión, todos los coches están en parado y tienen que acelerar en el momento en el que el semáforo se ponga en verde. La salida y la primera y segunda vuelta son los momentos en los que se producen más adelantamientos o más cambios de posición, porque el piloto tiene que reaccionar muy rápido al semáforo y luego además los coches van muy pegaditos y tienen que estar atentos los unos de los otros. Pensad que estos coches, os decía, que alcanzan muchísimas velocidades, pero la posición en la que van los pilotos no es la posición en la que conduces tú tus coches de calle. Van casi pegados al suelo, van tumbados, para que nos entendamos, y sacan así un poquito la cabeza para ver lo justo. Y con unos espejos retrovisores enanos ya tienen que tener conciencia de absolutamente todo lo que está ocurriendo a su alrededor, y esto hacerlo a 200-300 km por hora. Con lo cual, la toma de decisiones que tienen que tomar estos pilotos en periodos de tiempo tan cortos es auténticamente bestial. Pero una vez que empieza la carrera, hay una cosa que tienes que tener en cuenta y que habitualmente no se hace si no estás tan metido en Fórmula 1, que es la gestión de neumáticos y la estrategia dentro de la carrera. ¿A qué me refiero con esto? Los coches llevan ruedas, llevan sets de ruedas, y los sets de ruedas están limitados para cada equipo durante todo el fin de semana de carrera. Lo que quiere decir que los equipos tienen que decidir cuántas ruedas quieren gastar para practicar, cuántas ruedas quieren gastar para intentar clasificar lo más alto que puedan dentro de la parrilla de salida, para salir, pues si sales en primera línea mejor que si sales al final del todo, ¿vale? Y luego tienes que guardarte algunas ruedas para la carrera, ¿vale? ¿Por qué te tienes que guardar ruedas para la carrera? Porque el neumático es la parte más importante del coche, es lo que está en contacto con el suelo. Si no serían aviones, y de hecho los diseñan ingenieros aeronáuticos, con lo cual tienen que controlar cómo se mueve el flujo de aire con el coche, y el efecto que hacen es exactamente igual que un avión. Lo que hacen las alas de los aviones es empujar el avión hacia arriba, que esto ya lo vimos en un desayuno royal. Los Fórmula 1 es lo mismo, pero tienen que pegar el coche al suelo. Y como lo pegan al suelo, pues cuanto más rápido van, más se pegan al suelo. De hecho, idealmente, un coche en Fórmula 1 a 300 km por hora podría ir por el techo, porque generaría suficiente fuerza como para pegarse a 300 por hora y no caerse, ¿vale? Pero bueno, estos son matices, simplemente curiosidades, pero vamos, que esto funciona así. El coche está diseñado para que se peguen al suelo, ¿no? Y que generen carga aerodinámica y puedan pasar más rápido por las curvas. Pero las ruedas se van gastando. Entonces, los pilotos, pensad que cuando empieza la carrera tienen que salir con los tanques de combustible, con todo el peso de los tanques de combustible, para dar todas las vueltas. Según van dando vueltas, van gastando combustibles, con lo cual pesan menos. En teoría, si pesan menos, el coche es más rápido. Y esa curva en la que tenían que frenar muy temprano porque el coche pesaba mucho y tenía mucha inercia y tenían que pararlo antes de tomar la curva, cuando llegas a final de carrera pueden frenar un poquito más tarde. Pero ¿qué pasa? Que las ruedas también se van gastando. Y no se gastan como las ruedas de tus coches, de los coches de calle, que hay que cambiarlas cada no sé cuántos años. Las ruedas aquí duran unas pocas vueltas, ¿vale? Depende exactamente de cómo sea el neumático, de cómo sea el circuito y del estilo de conducción, durarán más o menos, pero las ruedas duran un número determinado de vueltas, y además existe reglamentación que te obliga, en todos los circuitos, a excepción de Mónaco, te obliga a cambiar
al menos una vez las ruedas durante la carrera y a utilizar 2 compuestos de neumático diferente. Dices, ¿qué es esto de los compuestos de neumático diferente? Bueno, pues los compuestos de neumático diferente quiere decir que hay neumáticos que son más lentos pero duran muchas más vueltas y hay otros neumáticos que son más rápidos, pero que duran menos vueltas. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto es lo que me permite explicarte el concepto de estrategia de carrera. Tú sabes que tienes que dar un número de vueltas, 50, 60 vueltas a un circuito. Depende de la distancia que tenga el circuito. Entonces, cuando tú sales, tú tienes que elegir con qué ruedas quieres empezar. Normalmente, claro, si dices, hostias, voy a utilizar las ruedas que duran muchísimo, aunque sean un poquito más lentas. Te van a adelantar muchos coches en la salida. Te van a adelantar muchos coches en las primeras vueltas, porque es una rueda que es más lenta. Además, es un neumático que es más duro y eso significa que tarda más en calentarse. Como tarda más en calentarse, pues hasta que no lo pongas en la temperatura adecuada para que sea óptimo el funcionamiento de esa rueda, vas a estar en desventaja frente al resto de coches. Con lo cual, eso lo tienes que tener en cuenta. Y dices, no, entonces me pongo el otro, ¿vale? Te pones el otro, pero va a haber un momento en el que vas a tener que parar antes que todos los demás y puede que pares en boxes. Cuando paras en boxes pierdes tiempo porque tienes que ir ahí despacito, los mecánicos tienen que cambiarte las ruedas, los mecánicos te la pueden liar y si tardan demasiado en cambiarte las ruedas, tu carrera se va a la mierda, aunque lo estés haciendo muy bien, y luego tienes que salir. Y cuando salgas, si vas el primero de la carrera y sales entre el 14º y el 15º, tu ritmo va a ser el mismo que el 14º y el 15º, con lo cual vas a perder tiempo. Todas esas cosas tienen que estar calculándolas en tiempo real desde el muro y se comunican en radio constantemente con los pilotos para decirles, oye, tienes que cuidar las ruedas, no apures tanto las frenadas porque estás gastando los neumáticos y como paremos ahora, nuestra carrera se va a la mierda. También puedes hacer una cosa, que es que dentro de las paradas de neumáticos existen estrategias que te pueden permitir adelantar un coche sin necesidad de tener que adelantarlo en pista, que es muy difícil. Es decir, tú puedes ir detrás de un coche y vas muy pegado. Digamos que estás a 1 segundo de diferencia, ¿vale? Y tus ruedas están cada vez más gastadas. Las tuyas y las del coche que tienes delante. Las 2 ruedas están muy gastadas. Entonces, el que va detrás puede decidir lanzar lo que se conoce como un undercut. Es decir, el que va detrás dice, vale, voy a parar en boxes a cambiar ruedas antes que el que está delante. Entonces, cuando pasemos por la entrada a boxes, el otro va a seguir pensando que hay que continuar la carrera y yo voy a cambiar las ruedas. Y me voy a poner unas ruedas nuevas. Como las ruedas son nuevas, yo voy a ir más rápido, porque es un neumático que cuanto más nuevo es el neumático, mejor tiempo haces. Entonces tú sales a la pista y esa vuelta empiezas a acelerar todo lo que puedas para hacerla lo más rápido posible con tus ruedas nuevas. El otro, el que iba al primero, ha visto cómo el que tenía detrás se ha metido en boxes y que eso le ha costado unos 20 segundos, 25 segundos, porque es lo que tardas, lo que pierdes de tiempo de normal, y dices, tú, tengo que entrar a boxes a cambiar de ruedas. Entonces, entra a boxes, cambia de ruedas, ¿y qué es lo que pasa? Que cuando sale es posible que haya perdido la posición y que la haya adelantado. ¿Y cómo ha sido posible? Porque mientras el que iba primero se ha quedado fuera haciendo una vuelta de circuito con ruedas viejas, el que entró a cambiar primero ha completado una vuelta de circuito con ruedas nuevas. Seguramente haya hecho esa vuelta más rápido y con que le haya hecho 1 segundo más rápido o el tiempo que necesitase, pues le ha hecho un undercut. Básicamente, estas estrategias que sabes que en cualquier momento te las pueden hacer son cosas que están teniendo constantemente en cuenta dentro de la estrategia de carrera. Y no solo frente al que tienes justamente detrás, sino en general tienes que tener en cuenta todos los coches. Tienes que tener en cuenta cómo lo está haciendo el compañero de equipo. Si el compañero de equipo está haciendo mejores tiempos que el otro, dónde está apurando más las frenadas, dónde pierdes tiempo con tu compañero, dónde pierdes tiempo contra los otros corredores, los otros pilotos. Si cabe la posibilidad de hacer 2 paradas en lugar de una parada, es decir, montas más ruedas, es cierto que pierdes los 20 segundos de tener que entrar a cambiar las ruedas, pero a lo mejor se compensa con tener ruedas más frescas y poder apurar muchísimo más en lugar de tener que intentar conducir un poquito suave para ahorrar el máximo que puedas las ruedas y que te lleguen hasta el final. Puedes hacer estrategias donde tú sacrificas tu comienzo de carrera, pero luego al final de carrera vas a llegar con unas ruedas mucho más frescas y vas a poder adelantar a mucha gente. O puedes hacer lo contrario, puedes sacrificar el final de carrera y decir, vale, al final de la carrera lo voy a pasar fatal porque mis ruedas van a estar en las lonas prácticamente, pero al inicio voy a poder adelantar a mucha gente. En definitiva, tienes muchísimas estrategias y esto multiplicado por 20 coches que hay. Y todo eso ocurre dentro de la misma carrera. A partir de ahí, súmale toda la tensión y toda la adrenalina de adelantar a 300 km por hora, de ver en qué momento tienes que defender una posición, no salirte de la pista y no cometer ningún error dentro de unas carreras que son muy exigentes, implica pérdida de varios kilogramos de peso, de líquido sobre todo para los pilotos y mucho esfuerzo y mucho desgaste mental. Hay algunas carreras que los pilotos han salido y son deportistas de élite y salían completamente exhaustos que casi se desmayaban, con lo cual esto son cosas
que hay que tener en cuenta junto al elemento que no podemos olvidar de que se están jugando la vida. Vas a 300 por hora y tienen golpes a 300 por hora porque a veces calculas mal, se chocan y se van directos contra las protecciones, que es un deporte muy seguro, pero van a 300 por hora y pueden morir. O sea, y eso es así, no es tan peligroso quizás como el motociclismo, pero sí que es bastante peligroso y tiene ese componente que dificulta todavía muchísimo más todo esto que os estoy contando. Si le añades encima que puede llover en mitad de la carrera y puede cambiar por completo, porque ya entonces da igual las ruedas que lleves, tienes que poner unas ruedas especiales para que poder conducir sobre mojado, pues ya apaga y vámonos. Es mucho más emocionante de lo que uno pueda pensar a simple vista y viéndolo desde fuera. Existe la posibilidad de que haya accidentes. Los accidentes implican que salga un safety car, que es un coche que va más despacito para dar tiempo a que limpien la pista. Cuando sale ese coche se abren otras estrategias diferentes a la hora de cambiar neumáticos, porque cambiar neumáticos lo puedes hacer más rápido. Es decir, cuando estás entrando para cambiar los neumáticos tú tardas lo mismo, pero los coches que están fuera, en pista, van más despacio, porque está el safety car, con lo cual tú en teoría estás perdiendo menos tiempo por una diferencia relativa. Hay muchos elementos que pueden hacer que una carrera empiece de una determinada forma y acabe de la contraria. En la última carrera que vivimos, Nico Hülkenberg pues, fue un piloto que con uno de los peores coches de la parrilla hizo tercero, y fue la primera vez en años, porque lleva muchos años en Fórmula 1, que este piloto llega a hacer podio. La primera vez, y simplemente porque eligió muy bien cuándo hacer las paradas. Fue una carrera que llovía, luego se secaba, luego volvía a llover, tal. Entonces fue una carrera como un poco alocada, él salía muy atrás, pero hizo las paradas en el momento adecuado y quedó tercero, cuando normalmente no suele haber tantos cambios, aunque tienes que mirar bien toda la estrategia de la carrera. Y los propios pilotos que esconden cosas, es decir, hay veces que sabes que están guardando y que están intentando guardar neumático para poder estar más vueltas fuera, porque eso les encaja mejor con la estrategia, y hay veces que aprietan y que les dicen por radio, oye, dalo todo, ¿sabes? O sea, revienta las ruedas si hace falta porque te las vamos a cambiar en tres vueltas, con lo cual puedes ahora apretar al máximo. Hay veces que se pinchan todas las llamadas por radio, ¿no? Hay veces que el ingeniero les dice, vale, ahora es el momento en el que puedes empujar al máximo y puedes conducir lo más rápido que puedas, ¿no? Y contesta el piloto y dice, ya estoy conduciendo lo más rápido que puedas, ¿sabes? O sea, cállate la boca. Y bueno, pues son cosas que son fruto de la tensión. Todo esto, como digo, unido a toda la parte de innovación tecnológica e industrial que hacen los equipos, pues hacen que sea un deporte muy interesante. Y ojo, porque dentro de la Fórmula 1 se desarrollan cosas que luego tienen aplicación en los coches de calle. Es decir, se han desarrollado tecnologías gracias a la Fórmula 1 que luego hemos visto en los coches de calle, empezando por el propio sistema de frenado ABS, pero los motores híbridos que utilizan la Fórmula 1 a día de hoy despliegan pues, unos 1000 caballos de potencia, pero con una eficiencia del 50%, casi del 50%. Los coches de calle, motor de combustión, el motor de combustión de mi coche, tiene entre un 30 y un 35% de eficiencia. Son 35% de eficiencia de un motor de combustión, es la hostia, ¿vale? Esto quiere decir que de toda la energía que hay en un litro de gasolina, ¿vale? Que tú un litro de gasolina, ¿vale? O sea, te lo imaginas, la garrafa, pues el motor solo está convirtiendo en energía cinética, digamos, en velocidad para mi coche, en potencia, en aceleración, solo está convirtiendo el 30 o 35%. Y esto ocurre en todos los coches, ¿eh? Gasolina, diésel, los coches que tengamos por ahí. Aunque sea de alta gama, baja gama, 30-35%, ¿vale? Y son motores excelentes, pero no llegan a ese punto de eficiencia. ¿Dónde se va el resto? Calor, toda esa disipación, ruido, todo eso es energía que se está perdiendo y que de alguna manera pues hacen que no se pueda subir más ese porcentaje. Entonces, al final, en Fórmula 1 sí que se trabajan con muchas aplicaciones que luego mejoran también la tecnología que utilizamos todos. Sí que en Fórmula 1 todo es carísimo y todo vale un dineral, cada coche de Fórmula 1 vale millones de dólares, pero es cierto que las cosas que desarrollan por reglamento dentro de la carrera, hay situaciones en las que tiene aplicación luego en los vehículos de calle. Y eso pues también tiene su punto molón, desde mi punto de vista al menos. Lo he hecho muy básico y parece que es bastante lioso, pero créeme que si simplemente te quedas con el hecho de el trabajo de ingeniería que hay previo a la carrera para el diseño de los coches, que implica la utilización de la tecnología y de la innovación más avanzada del mundo, como en el caso de estos motores que os digo yo, de
una eficiencia del 50%. Tienes un avance tecnológico y un desarrollo tecnológico constante en el coche porque lo tienes que seguir mejorando. Muchas de las aplicaciones que hay tienen luego su efecto, se pueden ver en los coches de calle. Los pilotos son lo mejor de lo mejor. Además, hay rivalidades históricas entre pilotos que luego van labrando como su palmarés y su historia. Luego, adicionalmente, tenemos las carreras, la importancia de la salida, la gestión de neumáticos, la estrategia que hay dentro de las carreras de en qué momento tienes que ir más rápido, en qué momento tienes que intentar aguantar el ritmo y mantener otro ritmo que te permita poder estar más vueltas sin necesidad de parar a boxes, las paradas en boxes, cambiar los neumáticos, la estrategia que vas a hacer con esto, si es mejor entrar para dar la vuelta rápido, es mejor quedarte fuera de la pista, el tráfico que te puedes encontrar, de que seas un coche muy rápido y te encuentres con coches por ahí en medio. Hay veces que te toca adelantar en pista con toda la adrenalina y la emoción que supone hacer esto a 200, 300 kilómetros por hora, que no es fácil decir, oye, freno un poquito más tarde. Sí, un poquito más tarde vas a 300 y pico por hora y como frenes demasiado tarde te vas contra un muro. Todo esto es lo que tienes que meter dentro de una batidora y es lo que tienes que tener en cuenta y lo que cualquier aficionado de Fórmula 1 está viendo y pensando cada vez que ve una simple carrera de coches dando vueltas alrededor de un circuito. Como ves, hay muchísimo más y ya os digo, cuesta bastante hacérselo ver a alguien que todavía no lo ha sentido, no lo ha experimentado. Pero hazme caso, que si te empiezas a fijar en todas estas cosas, cuando veas cualquier carrera de Fórmula 1, poquito a poco te va atrapando. Y si ya empiezas a seguir un poquito el lore de la temporada, de qué ha dicho qué, quién ha dicho qué y cómo de chulos son los pilotos y de todo el circo que hay alrededor de las carreras, créeme que te puedes llegar a enganchar bastante. Otra opción es también mirar las series que han hecho en Netflix y todos los documentales que hay porque te enseñan toda la historia esta que hay detrás de la carrera en sí. Porque los equipos son empresas y se juegan muchos millones al final por algo que es más o menos azaroso como es quedar mejor o peor en una carrera de Fórmula 1. En fin, espero haber explicado un poquito y haber dado algo de luz a aquellos que no sois capaces de entender por qué la Fórmula 1 tiene tan siquiera aficionados. Bueno, pues a ver si os queda un poquito más claros aquellos que ya seáis aficionados de Fórmula 1. Espero que no sé si habéis aguantado hasta el final, pero en cualquier caso me podéis dar feedback de qué tal lo he explicado y si me he olvidado de explicar algo que consideréis que sea muy importante. Por supuesto me he olvidado o no he explicado un montonazo de cosas porque intentad hacerlo vosotros al espejo. Durante 30 minutos explicar exactamente qué es la Fórmula 1 y dices, bueno, tengo tiempo de sobra, me sobran 25, inténtalo, ya verás. Hay tantas cosas que me estoy dando cuenta ahora que es muy difícil meterlas todas dentro de un mismo vídeo. En fin, que la Fórmula 1 es bastante más que una carrera y de hecho cada carrera pues va escribiendo como un pequeño guión dentro de esta historia y de este lore que va aumentando y aumentando y aumentando. Además, tiene una cosa muy buena que es que la Fórmula 1 te recuerda cada carrera todo el sacrificio que hay detrás a la hora del diseño de los coches, pero también te recuerda lo importante que es hacerlo bien en el momento de la competición para poder ganar, que hay determinadas situaciones que escapan a tu control y que pueden condicionar por completo el resultado, pero tú te puedes adaptar a ello y de lo rápido o despacio que hagas esa adaptación puede depender tu éxito o fracaso. Y también todo el trabajo que hacen los equipos y los tejemanejes políticos nos recuerdan que en muchas ocasiones y también en la vida es necesario hacer pactos con tu mismo enemigo. En fin, lo dejo aquí, no quiero ser muy pesado. Este fin de semana hay carrera de Bélgica, yo ahí lo dejo, es un circuito muy bonito y puede ser una buena iniciación. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!